Bueno, vamos a dar comienzo a este seminario en el marco del Máster en Derecho de Daños. Gracias a todas y todos por venir. Voy a presentar muy brevemente a Hugo Achiarri porque todos lo conocemos mucho. Es un gran amigo de la casa y de este máster, en donde afortunadamente en reiteradas ocasiones ha sido profesor invitado, pero además es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales en Córdoba, es profesor titular ordinario en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, y además ha impartido cursos de grado y de posgrado en Argentina, en Europa y en Estados Unidos. Ha publicado muchísimos libros, artículos, y creo que ya con esta presentación es suficiente como para dejarlo hablar y después discutir. Gracias. Ahora creo que sí. Buenos días, muchas gracias Carolina, muchas gracias por la presentación y básicamente por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias a la Universidad de Girona también. Me voy a poner de pie por varios motivos. Uno de ellos es que me resulta más cómodo y creo que más accesible. Agradezco, digo, la invitación, agradezco estar aquí. Siempre parece una buena oportunidad de intercambiar ideas, siempre es provocativo y me resulta enriquecedor y útil lo que se puede hacer en Girona. Arrancamos entonces un poco con la presentación. Mi idea es hacer una presentación relativamente corta para después poder discutir el tema. Detrás de este título provocativo, la idea de fondo es no una presentación de teoría del derecho o de dogmática, sino una presentación básicamente, una investigación básicamente del behavioral law economics, o sea, de comportamiento, derecho, comportamiento y economía, comportamiento, derecho y economía en cualquier orden que querramos ponerlos. ¿De qué estamos hablando? Porque esta pregunta como disparadora. Habitualmente se dice que algunas cosas, por ejemplo la excesiva litigiosidad o que se inflen las indemnizaciones, se deben a la excesiva codicia de los abogados. Cuando nos ponemos a analizar esta situación a la luz de las ideas de mainstream, la economía mainstream, o sea, las ideas básicas de la economía, lo que encontramos es algo que no parece una buena explicación porque asumimos que las personas son en circunstancias generales codiciosas y a veces lo que nos resulta difícil explicar es lo contrario. Es decir, no porque los abogados piden mucho, sino porque no piden mucho más. Entonces, en este caso, nos pusimos a investigar algo sobre una hipótesis, esta pregunta, sobre una hipótesis derivada de las teorías del comportamiento aplicadas al derecho. Si tuviéramos que desglosar las tres preguntas básicas, podríamos decir, la primera sería si la exageración en los reclamos, en lo que se pide, en lo que pide la parte demandante y la parte actora, es un problema que se diluye en sí mismo, que se soluciona solo, sin restricciones específicas para el tema. Cuando hablo de restricciones me estoy refiriendo a algunas reglas judiciales como sanciones a los abogados de la parte por los petitos, por pedir demasiado, o algunas otras reglas como las tasas judiciales que operan también con una restricción en este sentido. Cuando hay una tasa judicial proporcional al monto de demanda, pedir mucho nos hace pagar mucha tasa judicial y por lo tanto esto limita, en cierto modo, limita en algún sentido y con una curva específica los reclamos. Luego, el problema es, si estamos pensando, y nuestra principal hipótesis candidata es que se pide mucho para establecer un ancla, y ahora vamos a hablar de qué es un ancla, si los jueces son igualmente vulnerables a las anclas que el resto de los seres humanos. Los jueces y los funcionarios oficiales, los funcionarios judiciales, son personas con una información especial y con una formación especial. Es decir, tienen un input informacional que no tiene el resto de los seres humanos y tienen un modo de computarlo, unas estrategias para computarlo diferentes a los seres humanos. Estándar. Y finalmente, si
La tercera pregunta es si la investigación en este campo puede ayudar a la política judicial básicamente o a la reforma judicial en este campo. Es decir, ¿nos puede aportar algo la investigación empírica, experimental, en el diseño de políticas públicas relativas al proceso? Sobre la base de estas tres preguntas, comencemos. Y yo diría que esto está viendo ahí, no sé si llegan a leerlo porque está un poco lejos, es un libro de Davidson, un autor norteamericano, de 1926. Prácticamente nos sienta las bases de lo que creo que es el pensamiento, la intuición común sobre si está bien o si está mal pedir mucho. Quiero decir, pedir una indemnización exagerada de acuerdo a una pauta que se tome como correcta. Los dos fundamentos, los dos argumentos son, bueno, no es bueno pedir mucho porque marca una debilidad reputacional. Un abogado que pide mucho y conocidamente pide mucho es tomado poco en serio en los juicios, incluso en una sola vez, en un solo proceso. El que pide mucho es tomado poco en serio, nos parece. Y la otra es, si pedimos mucho, después tenemos problemas. Si pedimos mucho como abogado de la parte actora, después tenemos problemas para varias cosas. Uno de los problemas es, por ejemplo, tendemos a seguir exagerando en nuestro pedido en los interrogatorios de testigos, en las preguntas a peritos, y tratamos de hacer consistentes las respuestas con una base equivocada, que es nuestra base exagerada, y somos malos abogados si hacemos eso. Y algo que podemos olvidar es, luego, nuestro litigante, nuestro cliente, una vez que le planteamos un reclamo muy alto, le decimos: usted con esto va a ganar $10 millones, 10 millones de euros, es muy difícil llegar a una transacción racional. Cuando prometemos mucho, es muy difícil luego llegar a un resultado transaccional razonable. Decíamos entonces que si tenemos que pensar en un candidato sobre cuya base explicar por qué se pide mucho, si es verdad que se pide mucho, la idea básica es la idea de hambre. Y acá me voy a permitir, como hay muchos estudiantes, al menos hacer 3 minutos de qué estoy hablando cuando hablo de teoría del comportamiento, ciegos, anclas y estas cosas. Cuando tratamos de analizar el comportamiento de las partes litigantes, hay una teoría que está apoyada en la economía tradicional, en la mainstream economics, que habla básicamente de racionalidad. Racionalidad en el sentido de racionalidad instrumental, piensa que las partes son agentes racionales en el sentido de que no nos importan sus preferencias, cuáles son, pero persiguen sus preferencias de un modo consistente. Es decir, quieren algo, normalmente pensamos maximizar dinero o maximizar objetivos, pero en este caso estamos pensando en dinero, y esa maximización está sujeta a restricciones. Dentro de esas restricciones querrán reclamar lo máximo posible. Bueno, el problema es que la teoría del comportamiento dice: los litigantes no se comportan exactamente así y los decisores tampoco se comportan de modo estrictamente racional. Con los jueces es muy complejo porque normalmente es difícil saber qué maximizan los jueces. Es una pregunta de investigación bastante recurrente en los trabajos procesales de esta área. Es decir, ¿qué maximizan los jueces? ¿Maximizan dinero? Pareciera que no. ¿Maximizan reputación? Pareciera que algo de esto tiene que ver, pero los modos específicos de maximizar reputación o de maximizar probabilidad de ascenso en una carrera no son sencillos. Pero si pensamos en economía tradicional, la cuestión se soluciona sobre la base de estas ideas simples de racionalidad. Simples, quiero decir, porque ayudan a ser modelos elegantes, son ideas con pocos elementos, poca cantidad de elementos, que nos llevan a concluir de modo relativamente sencillo, elegante en el sentido de tener pocas estribaciones en los resultados. Son resultados suaves, podemos hacer curvas continuas y cosas relativamente sencillas. La economía del comportamiento, al contrario, nace aproximadamente en los 60, 70 años y nos dice: podemos pensar en irracionalidades y trabajar con irracionalidades. ¿Cómo? Bueno,
No es que los economistas mainstream no hayan entendido que las personas se equivocan en sus elecciones. Lo que pasa es que normalmente la economía mainstream piensa que si bien erramos, los seres humanos, erramos de modos que terminan compensándose entre sí y erramos de modos que tienden a corregir los problemas, tienden a corregir los defectos. Uno llega a una ciudad como Girona y quiere ir al supermercado. No conoce mucho, no voy a dar marcas porque tenemos filmación, va al supermercado A, no sabe si los precios son caros o baratos, pregunta, la gente le dice, no, quiero el supermercado B. Entonces, la segunda vez no vuelve al supermercado A, sino vuelve al supermercado B. El primer error se compensa con la sucesiva iteración de comportamientos. Bueno, la teoría del comportamiento dice, esto no es estrictamente así como deberíamos enfocar el mundo, sino que podemos encontrar errores o podemos encontrar desviaciones respecto del resultado profesional que a su vez sean predecibles. Porque una idea intuitiva es el error no es predecible. Yo puedo predecir cuando alguien apunta a una diana, si quiere acertar y es un buen tirador, sabemos que la flecha va a ir al centro. Pero si es un mal tirador, no sabemos hacia dónde va la flecha. La economía del comportamiento dice, no, podemos prever que ciertos malos tiradores vayan siempre en una cierta dirección o en un cierto cuadrante. A esto se le llama un sesgo. Bueno, dentro de los sesgos, el que nos interesa en este momento es eso que se llama anchoring o ancla, efecto ancla, efecto anclaje, que se estudia desde hace unos cuantos años. Una de las primeras apariciones está en ese paper del 58 y tiende a definirse de este modo. Cuando tenemos que empezar a razonar sobre algo y recibimos un estímulo previo, nuestro razonamiento posterior tiende o bien a alinearse con ese estímulo o a contrastarlo. Ejemplos de los experimentos posteriores más interesantes sobre este tema. Este es un tema que, ya les digo, se planteó en el 58 y reverdeció en la década del 70 en la investigación empírica de Kahneman y Tversky, premio Nobel Kahneman del 2002, así ya aparece. ¿Cómo son los papers interesantes sobre esto, los experimentos interesantes? Bueno, por ejemplo, se jugaba una ruleta, una rueda, no sé cómo se dice en España, la ruleta, y se tiraba delante de los participantes y salía un número. Luego se preguntaba la edad de una persona, a veces aquella edad había muerto grande, alguna cosa así. A las personas que le tocaba un número más alto tendían a sesgar su respuesta de modo estadísticamente significativo hacia ese número. A quienes les salía un número más bajo tendían a sesgar sus respuestas de un modo estadísticamente significativo hacia ese número. Del mismo modo se preguntaba, por ejemplo, cuál es la proporción de países africanos en la ONU, y con un ancla previa se veían los mismos efectos. Esto se ve, es un efecto bonito y bastante sólido, se ve en algunas películas. Nosotros creo que estos días se estrenó una película Focus, en la cual se habla específicamente de este efecto relacionado con el número 55. Si la ven, no adelanto más, miren algunos experimentos bonitos que se hacen. Bueno, en definitiva, les decía, en el 58 se piensa en esto y miren cómo está establecido. La idea es que se pensaba que el estímulo previo, el ancla, nos hacía tender al ancla o contrastar con el ancla. Y pensemos nuevamente de lo que estamos hablando. Yo pido mucho, entonces la decisión puede ser tender a ese mucho o resultar en contra, un backlash, si esto fuera correcto. Esto es, les decía, en la década del 70, lo que hacen Kahneman y Tversky. Lo que sabemos del ancla aplicada a procesos judiciales es que es un efecto que se verifica empíricamente de modo consistente. Este es un metaestudio hecho en el 21 y más allá de los detalles, hay poco detalle, pero lo que sabemos es que es un efecto que se prueba robustamente en reclamos judiciales reales.
Lo que nos interesa es algo un poco más delicado de hablar del, nos interesa en este trabajo, un poco más delicado que hablar del ancla en general. Nuestro propósito es, por un lado, si este fuera un problema que se solucionara solo, debería haber algo estructural en la idea del ancla que no hiciera necesaria la inclusión de restricciones. Y esta es una de las ideas respecto de las anclas extremas. Quiero decir, imaginemos que en algún sentido podemos establecer que el rango correcto para un reclamo va entre 10 y 20. ¿Qué pasa cuando yo pido 1.000.000? A eso le vamos a llamar ancla extrema. Un ancla que se aparte significativamente de lo que consideremos el rango correcto, sea lo que sea el rango correcto por ahora. Entonces, hay dos ideas básicas que están compitiendo sobre qué sucede si no hay restricciones, si no ponemos sanciones por petición, ni ponemos una tasa de justicia. Una que es la más bonita, si se verificara, es la idea que existe un patrón de U invertida. Entonces, yo voy pidiendo, tengo el rango entre 10 y 20, voy pidiendo 21, 22, 23 y voy empujando la decisión hacia arriba, pero cuando llego a cierto punto, cuando hay un umbral clave para cada tipo de reclamos, la decisión va a ser, se va a producir este efecto backlash, el contraste. Entonces, si pido 30, voy a sesgar el acta, 30 estoy inventando un umbral, 30 voy a sesgar hasta ahí la decisión con esa ancla, pero si pido 31 ya va a ser contraproducente, y si pido 300 me van a dar mucho menos que si pido 30. Un patrón, un rango correcto entre 10 y 20, 30 llega a la cumbre, a la puta y luego cae. La otra posición es no, nunca hay un contraste con el ancla. Se produce al contrario un efecto de curva asintótica. Una curva asintótica es una que se acerca infinitamente a cero sin llegar nunca a cero. Entonces, lo que yo voy ganando sería asintótica arriba en este caso. Lo que yo voy ganando va siendo cada vez mayor a medida que voy pidiendo más, pero lo que rinde pedir más es cada vez menor. ¿Se entiende? O sea, yo pido 1.000.000 y sobre un rango de 10 y 20 gano mucho, pero pido 10 millones y la diferencia entre 1.000.000 y 10 millones es muy poco. Entonces, lo que intentamos es trabajar sobre estas ideas y a su vez en combinación con estas otras que son un poquito más complejas. Y nos dice lo siguiente: hay dos tipos de conocimiento que sirven para mitigar el efecto ancla. Uno de este tipo de conocimiento es lo que los autores, Brown y sus autores, llaman conocimiento métrico, metric knowledge. Y otro conocimiento es esto que se llama mathematic knowledge. El primero es un conocimiento bastante refinado sobre las propiedades distribucionales de aquello de lo que estamos hablando. ¿Qué quiero decir por propiedades distribucionales? Bueno, saber cuál es la media, cuál es la mediana, cuál es la varianza, algunas de las propiedades de los distintos casos sobre los que tengo que decidir cómo están entre sí estadísticamente distribuidos. Lo otro es simplemente, bueno, saber qué puesto ocupa cada número, cada caso dentro de una escala de números. Es decir, el primero, podemos quedarnos en eso, el métrico, es más rico y más refinado que el segundo. Sobre esta base, les cuento un poco cuáles son los experimentos físicos. Los experimentos más o menos, los experimentos siguieron los estándares experimentales que se requieren para este tipo de trabajo. Y les cuento un poco cómo fue. Se realizaron a través de Google Forms, pero sincrónicos. Es decir, trabajar con Google Forms tiene algunos problemas, es si alguien quiere, por ejemplo, emitir Google Forms a través de una cuenta de una red social, Twitter o alguna de estas, es consejo, porque los seguidores de esa cuenta van a tener una cierta preferencia por ciertas cosas relacionadas con la cuenta. Lo que hicimos acá fue tomar los grupos
y no permitirle a las personas llevarse el formulario a su casa y contestar desde su casa, quiero decir, sino contestar delante nuestro en una situación definida, sabiendo quiénes son los participantes, pero asegurando anonimidad de la respuesta, por supuesto. La forma en que se aseguraron diferentes grupos fue simplemente por el número de DNI. Las personas contestaban y caían en un caso o en otro, pero no caían nunca en dos. Y los grupos sobre los cuales operamos fueron algunos grupos de personas de pregrado, estudiantes de pregrado, de contabilidad, de derecho, de posgrado y de pregrado. Y lo que nos interesa en este asunto, tuvimos un grupo importante, intencionalmente seleccionado, de 120, 121 jueces y oficiales de justicia en ejercicio. Entonces, intentamos contrastar en alguna parte del experimento la decisión de personas no juezas y no funcionarias con funcionarios y jueces. Lo que se sometió, la historia, la narrativa que se sometió a consideración es la siguiente. La voy a leer porque creo que está un poco lejos. Le planteamos primero, bueno, este es un disclaimer de anonimidad, todo esto me interesa mucho, a los efectos éticos interesa, pero no a los efectos del resultado. La historia fue esta. Planteábamos, Martina llegó a la ciudad en un colectivo, en un autobús, que se hizo en Argentina, por razones laborales. Iba a permanecer una semana. Al buscar su valija, la empresa le informó que se había perdido. Al día siguiente le confirmó que era irrecuperable. La compañía de seguros le pagó todo el valor de la maleta, de la valija, y de su contenido un mes después, con los intereses de demora, según los valores que Martina había pedido. Martina decide hacer juicio reclamando daño moral por las molestias sufridas. El daño moral busca únicamente, explicamos a todos los participantes, porque insisto, muchos que no son gente de derecho, busca únicamente compensar las molestias o sufrimientos padecidos por el hecho. No hay normas jurídicas en el sistema del que estamos hablando para determinar exactamente el monto de la indemnización por daño moral. Depende exclusivamente de la razonabilidad de quien cubre. Te toca decidir, es decir, a cada participante, exclusivamente cuál debería ser el monto de la indemnización por daño moral por la pérdida de la valija. Expresa tu respuesta en un número. Esa es la historia. Y sobre esta base hicimos varios tratamientos. Cada tratamiento es aquello que modificamos respecto de lo general. Vamos al primero. En el primero lo que teníamos era no había ninguna decisión respecto de, no dábamos ninguna decisión adicional a lo que leyeron. O sea, lo que leyeron fue lo único que se sometió a los participantes, lo que acabo de leer. En el segundo tratamiento incluimos que Sofía, la abogada de Martina, reclama en este juicio 10.000 pesos argentinos de indemnización por daño moral. Pero aclarando que no hay ninguna obligación de tomar en cuenta la cantidad que se reclama. Ni en más, ni en menos, ni nada. En el siguiente tratamiento incluimos algo más. Incluimos una tabla ficticia de casos jurisprudenciales. Esos casos jurisprudenciales están expresados en pesos argentinos en esta columna, en la tabla de 48, 59, 40.000. Al lado está expresado cuántos salarios mínimos sería esa cantidad. Verán que oscila entre 2 y 3.30, entre 1.60 y 3.30 salarios mínimos, de lo que estamos hablando, y en euros entre 170 y 350 euros. Por lo cual verán que el salario mínimo en Argentina en esa época era bajísimo y sigue siendo. Pero esto no debería ser estrictamente relevante para el resultado. ¿Cómo sigue este asunto? Tuvimos en esta tabla de casos jurisprudenciales, ahí ven cuál es la distribución. Verán que es una distribución bastante suave, no hicimos casos extremos, y la idea fue precisamente que sea fácilmente computable para el participante la media y la mediana. O sea, intentamos con estos casos que la información sea fácilmente digerible. 10 casos de valores no demasiado dispersos. Esas son medias y medianas y desvíos, vemos que es bastante poco.
Ahora vamos a ver lo que nos interesa un poco más, que es una descripción de los distintos. Ahí está una síntesis, acá tengo una síntesis de los tratamientos. Al primer grupo, el grupo A, no le sometimos nada más que la historia. Al segundo grupo le sometimos la historia y la tabla de casos. A todos los grupos siguientes, la historia, la tabla de casos y un pedido de la abogada de Martina, Sofía. El primer pedido 10.000, el segundo pedido 50.000, el tercer pedido 100.000 y el cuarto pedido 1 millón. Ya se dan cuenta cuál es el ancla extrema. 1 millón para algo que está oscilando en la jurisprudencia en 50.000. Bueno, ¿cuál es la idea de someter este tipo de información? Este tipo de información es poder inferir fácilmente el grado más refinado de conocimiento de los dos que pretende la literatura. Esta idea del mapping knowledge. Le sometemos algo sobre lo cual se puede extraer muy fácilmente la media, la mediana, la dispersión. No es necesario saber estadística para esto. Quiero decir, si damos casos cercanos a los 50.000 pesos, es fácil entender que la media y la mediana rondan los 50 y que la varianza es poca. No necesitamos saber la idea matemática de varianza. Podemos intuir rápidamente que las cosas están por ahí. Entonces, lo que tendría que suceder es que esta información, si fuera correcto, esto de que dando este tipo de información se acota la varianza, se acota el efecto del ancla, el ancla tendría que minimizarse, y tendría que minimizarse más rápidamente, más fuertemente para el grupo de jueces, para las personas que más saben de este asunto. Bueno, ahí tenemos lo que ocurrió en la vida real. Este modo de graficar es un estándar en econometría sobre un box plot. Lo que estamos viendo en esas cajas, en esos cuadrados, acá tenemos las medianas, pero lo que tenemos, cuanto más grande es la caja, más dispersión hay. Y hacia el sector que es más grande, la mayor dispersión se produce en ese sentido. Verán ahí, por ejemplo, aquí tenemos menos dispersión que aquí, y aquí tenemos una dispersión más sesgada hacia abajo que ahí. ¿Se entiende? Bueno, este sería fácilmente el resultado, para mostrarlo de modo sencillo. Empezamos cuando no se dice nada, cuando no le damos ninguna información, la gente tiende a los 50.000 pesos, que es lo que buscamos, porque nuestra intuición coincidía con eso, que la jurisprudencia oscilara hacia eso. Cuando le damos la tabla de jurisprudencia, apenas hay un poco de variación hacia arriba en la decisión. Cuando el abogado de Martina pide 10.000, se produce una fuerte caída. Dijimos, no tiene que tomarlo en cuenta, pero los seres humanos lo tomamos en cuenta. Cayó fuertemente. El ancla se produjo fuertemente. Funcionó fuertemente. Tuvo una fuerte influencia. Cuando subimos a 50, volvimos más o menos a los valores en los que veníamos. Cuando subimos a 100.000, el ancla tuvo bastante efecto, pero cuando subimos a 1 millón, aunque tuvo efecto, ahora vamos a ver que marginalmente el ancla exagerada, el ancla outlier, no fue suficientemente efectiva, tan suficientemente efectiva como venían siendo las anteriores. Ahora vamos a analizar un poco esto. Esto sería el impacto marginal de las anclas. Primero, tenemos un fuerte impacto con los 50 respecto de los 10.000, o sea, cuando pedimos 50, mueve mucho la decisión respecto de los 10.000, 100 mueve un poco y 1 millón mueve un poco. El número clave sería este de aquí. Esto sería el impacto marginal, 0,1, es decir, por cada peso que se pide de ancla, mueve 0,1 el resultado. Cuando pedimos 50, mueve 0,05 cuando pedimos 100 y mueve 0,0042 cuando pedimos 1 millón. Es decir, lo que nos dice este resultado es que no se produce el efecto de U invertida. Nunca pidiendo mucho
recibo menos que pidiendo algo menos, sino que se produce el efecto de curva asíntota. Pidiendo mucho, cada vez va rindiendo menos en términos de resultados de la decisión mi pedido para moverlo. Estas son algunas elasticidades, nos muestran más o menos lo anterior, pero graficado aquí, y esta descomposición me interesa mucho. Acá lo que tendríamos que seguir es esta curva de un color violáceo, lila, no sé exactamente cómo lo están viendo, que es la curva de los jueces. Si las intuiciones normales funcionaran, los jueces tienen mejor información desde siempre, reciben al menos la misma información que el resto de los participantes y tienen mejores estrategias para procesarlas que el resto. Luego, tendrían que ser más insensibles a las áreas, a las anclas que el resto de los participantes que no son jueces o funcionarios. ¿Cuál es la respuesta? Encontramos que los jueces son más sensibles y no menos sensibles a las anclas del resto de los participantes. Baja más cuando se pide poco y sube más cuando se pide mucho. Este nos parece un resultado interesante para seguir explorando y seguir procurando entender de qué se trata. Y algo más que nos plantea otra cuestión interesante sobre política judicial en este aspecto. Y es, ¿qué ocurre con las dispersiones? Acá, miren por favor las cajas, el tamaño de las cajas. Cuando juntamos a todos los participantes que no son jueces, tenemos esta dispersión. Miren ahora qué nos pasa con los jueces. ¿Ven? Decíamos, a mayor tamaño de caja, la dispersión es más grande. A menor tamaño, la dispersión es más chica. Los jueces, además de ser más sensibles a las actas, a las anclas, el resto de los participantes, tienen más dispersión, reaccionan con más dispersión. No es tanto lo que esperábamos de este experimento, quiero decir. Cuando iniciamos el experimento, lo que esperábamos es algo inversamente, un impacto inverso al que obtuvimos. Esperábamos que los jueces tuvieran una escasa variabilidad y que tuvieran una escasa sensibilidad a las anclas. Lo que encontramos fue que tienen, por lo menos, en realidad encontramos que tienen más. Pero pongamos que hay problemas en esto, la imperfección de los experimentos, pero al menos hay mucha variabilidad y hay mucha sensibilidad a las anclas de parte de jueces funcionarios. ¿Cuáles son las conclusiones provisionales? ¿Cuáles son las ideas que nos da este experimento? Es un experimento relativamente grande, aclaro, en números para este tipo de trabajos. Lo que entendemos es que, primero, el efecto ancla se verifica claramente, como dicen los metaestudios al respecto. Tenemos anclas hacia arriba, estas flechitas intentan explicar que se verifica hacia abajo y hacia arriba. Segundo, no encontramos el resultado de U invertido. No encontramos que pedir mucho produzca rechazo. Anécdota personal, les juro que yo creía que lo íbamos a encontrar. Nos encontramos que no. O sea, yo creía que los jueces y el resto de las personas se iban a indignar ante el pedido alto e iba a caer. Y es más, esperábamos que el resultado del experimento fuera ese. No se preocupen, cuando se pide mucho, la gente se indigna y se da poco. La única U invertida que encontramos, vuelvo un poco acá, que lo pasé de largo, fue esta curva gris que ven ahí. ¿Se ve ahí? Esto que estamos viendo ahí son estudiantes de posgrado de Derecho. Fue la única U invertida, que me pareció bastante interesante. En definitiva, nos da pábulo, nos da fundamento a la idea es asintótica. Si pedimos mucho, ganamos más, pero cada vez vamos ganando menos. Y hay algo interesante con este asunto sobre si fuera una U invertida o si fuera asintótica, ¿dónde se produce el umbral para esta curva? Si el umbral está suficientemente lejos,
no me interesa desde el punto de vista de la política judicial que sea asintótica o invertida, porque los casos de anclas exageradas, de pedidos exagerados, van a ser irrelevantes en relación a la proporción de casos. ¿Se entiende? Suponemos una distribución gaussiana, va a haber mucha gente que pida cosas razonables, algunos que sean muy tímidos y muy pocos que pidan mucho. Entonces, para la política judicial, el efecto de error judicial, no sé si se entiende que estoy hablando de lo que se llama efecto de error judicial. El error judicial es aquello a lo que se llega cuando no aplicamos la legislación de fondo por motivos diversos. Si tenemos una legislación de fondo racional, eficiente, eficaz y con todas las propiedades deseables, y no la aplicamos, el costo del error judicial es simplemente el costo que se deriva de la diferencia entre la aplicación correcta y la aplicación incorrecta de la ley. Entonces, de lo que estoy hablando es, si el patrón U invertida existiera, pero existiera muy lejos, muy cerca de algún límite, sería lo mismo que decir que es un efecto asíntota lo que ocurre con los pedidos de las anclas exageradas. Y esto es más o menos lo que nos prueba el experimento. Sobre el tipo de información provista hay otra sorpresa. Dimos la jurisprudencia, como les mostraba, para que sea sencillamente procesable y para que las personas tuvieran esta idea de mapa, esta idea de poder decidir entre los diferentes casos cómo están distribuidos, cuál es la varianza y todas estas cosas, no desde el punto de vista estadístico, sino lo que miramos y entendemos. Alguien tendría que haber dicho, bueno, más o menos 50, todo esto, y no soy, por lo tanto, sencilla la mitad. No se dio este efecto que estaba previsto por una parte de la literatura. No se dio. Ni en los agentes especializados, que ya tienen mucha más información que son los jueces, ni en los agentes no especializados, que son las personas que no eran juezas a las que se dio esta información. Parece que pese a la información que tenemos, las anclas funcionan mucho. Luego, esto es lo que contaba recién, el impacto especial en los jueces, que son dos. Por un lado encontramos mucha sensibilidad y por otro lado encontramos como un producto secundario que además de la sensibilidad tenemos dispersión. La dispersión es otra de las fuentes del error judicial. La varianza excesiva en los fallos, mejor dicho, la varianza injustificada en los fallos es otra de las fuentes de las sentencias, es otra de las fuentes del error judicial. Y finalmente, ¿qué impacto tiene esto tanto en la investigación jurídica como en la política judicial? ¿Es un tema interesante para ser investigado? Me parece que sí. Me parece que es un tema que tenemos que seguir investigando, tenemos que reproducir experimentos y tenemos que destinar esfuerzos a seguir en esto. ¿Y por qué es importante para la política judicial? Es importante para la política judicial por el motivo que venimos planteando y porque nuestros remedios son asimétricamente efectivos respecto de lo que sucede. Quiero decir, si la solución fuera endógena, si pedir mucho fuera siempre malo, no necesitaríamos ninguna restricción externa. Si encontramos que pedir mucho paga, tenemos algunas soluciones, como las que nombramos, sanciones o tasas judiciales. Pero operan de un modo diferente. Las tasas judiciales operan de un modo suave y las sanciones operan normalmente en un umbral de un modo abrupto. Estudiando adecuadamente qué ocurre en el mundo con estas cosas, podemos estudiar el efecto de una política judicial o de otra política judicial o de su combinación. En definitiva, y con esto termino, lo que intentamos hacer no es ni más ni menos que algo muy poco explorado, básicamente muy poco explorado en el civil law, que es investigación experimental, empírica dentro del empírico, experimental, sobre un tema que nos parece interesante, que da para más, que intenta ser reproducible, que es uno de los grandes problemas que tenemos con la experimentación actualmente, y que es no la construcción de un enorme edificio, sino apenas un ladrillo, una piedra más, en tratar de mejorar un poco las cosas que no es más que mejorar la vida de la gente. Muchas gracias.